Bueno, como os estaba comentando, sobre todo para todos aquellos que estáis entrando poquito a poco y que estáis participando en el taller de hoy. Bueno, para los que no me conozcáis, mi nombre es Álvaro Sesmilo, soy profesor de español, trabajo ya pues más o menos unos 15 años dando clase de español como lengua adicional, como lengua extranjera, en diferentes contextos, en diferentes países. Y bueno, pues he trabajado en los Estados Unidos, en Polonia, en Holanda, aquí en España, y en los últimos 2 años me estoy especializando en lo que sería no solamente la enseñanza del español, sino la formación a formadores, ¿no? Profesores como vosotros. Y bueno, trabajo en el máster de didáctica en la Universidad de Nebrija, además termino mi doctorado también en la Universidad de Alcalá y coordino el departamento de formación en la editorial Edinumbe, ¿no? Entonces, como veis, todo eso me permite estar en contacto con profesores o con futuros profesores, con los materiales que hay hoy en día, ¿no?, a disposición, materiales didácticos, y eso también me permite tener una visión bastante amplia de cuáles son las necesidades, cuáles son un poco, pues eso, las nuevas formas de enseñar, qué es lo que nos está pidiendo el mercado, cuáles son las necesidades diferentes que tienen los alumnos, y a partir de ahí lo que hemos hecho ha sido un poco reflexionar sobre todo esto y crear este taller, ¿no? El taller de hoy, por supuesto, está organizado por AIL Español, AIL Madrid, que seguramente muchos de vosotros ya conocen las escuelas que tienen aquí en Madrid, en Málaga, y bueno, animamos a todos a conocer un poquito más el gran número de cursos que tienen AIL Español y AIL Madrid a vuestra disposición, no solamente para vosotros, profes, sino también para vuestros estudiantes, cuando esperemos que en un futuro cercano podamos volver a estos viajes, ¿no?, de inmersión lingüística, donde los estudiantes realmente pueden experimentar la lengua y bueno, pues y conectar con esa lengua y esa cultura, ¿no? Y todo esto nos lo ofrece AIL Español, AIL Madrid. Así que os animo a contactar con ellos y seguir investigando un poquito sobre todo lo que os puede ofrecer. Bueno, ya estamos casi a la mitad, entonces si os parece vamos a empezar. Tenemos ya 90 compañeros que han llegado, así que vamos a empezar y de todas formas seguramente muchos irán uniéndose a nosotros, ¿no? Recordad lo que hemos dicho, si tenéis cualquier duda, pregunta, la dejamos para el final. Tenemos un tiempo de unos 20 minutos para preguntas. También tenemos el chat, ahí podéis ir lanzando alguna pregunta y mi compañero Juanlu va a estar cogiendo esas preguntas y al final pues le pediré que se una a mí y bueno, me las irá lanzando y entre todos intentaremos encontrar la solución a estas cuestiones, ¿no? Bueno, ¿por qué hablamos de 5 pilares metodológicos y no de metodología, ¿no? Pues siempre recuerdo algo muy divertido que me dijo un profesor, como os digo, cuando yo trabajaba en Polonia, en la universidad, en mi departamento, enseñábamos muy pocas lenguas, solamente se enseñaba inglés, alemán y español, y entonces todo mi departamento estaban todas las asignaturas conectadas un poco con humanidades, ¿no? Y entonces teníamos reuniones grupales y recuerdo mi primera reunión de grupo, el profesor de historia nos dijo algo así como, bueno, a ver, los profesores de lenguas, ¿cuál va a ser la nueva metodología que vais a inventar este año, ¿no? Porque parece que cada año tenéis un nuevo enfoque, un nuevo método, cambia vuestra forma de enseñar y es algo que yo no entiendo porque yo llevo dando clase como 30 años, llevo dando clase de historia y al final adapto o varío los materiales, pero la metodología no cambia tanto, ¿no? Y realmente eso fue algo que me hizo reflexionar y sí que es verdad que si pensamos en todas las metodologías, todos los enfoques que han ido, ¿no?, apareciendo con el tiempo a lo largo de la historia conectado con la enseñanza-aprendizaje de lenguas, pues empezamos con métodos más tradicionales, ¿no?, como gramática-traducción, pasamos por métodos enfocados en las destrezas auditivas y comunicativas, método directo, sugestopedia, ¿no?, donde el entorno cobra también gran importancia en el aprendizaje y de repente llegamos a lo que parecía que iba a ser el método o el enfoque definitivo, que era el enfoque comunicativo, ¿no?
Durante los últimos 20 años se ha visto que, por supuesto, el enfoque comunicativo fue una gran revolución en la enseñanza de lenguas, pero que, como se sabía, no es un enfoque definitivo, ¿no? Porque realmente no existe una sola metodología o un solo enfoque que funcione en todos los casos, con todos los perfiles de estudiantes. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Porque a veces yo cuando hablo con compañeros, hablo con profesores, me dicen como, no, pero yo sigo únicamente el enfoque comunicativo, ¿no? Que me parece muy bien. Pero ¿qué pasa en esos contextos o qué pasa con esos alumnos o qué pasa con esos tipos de cursos en los que el enfoque comunicativo a lo mejor no es la mejor opción? Por eso a mí me gusta hablar en lugar de hablar de metodología o método único que funcione aquí en China con estudiantes adolescentes, con estudiantes adultos, con estudiantes para fines específicos, yo estoy de acuerdo con lo que nos dice Kumar Abedibelu ya en 1994, o sea, él ya fue un visionario en su época. Él hablaba de esta era post-método, ¿no? En la que realmente el objetivo, nuestro deber como docentes tiene que ser conocer todas las herramientas metodológicas, ¿no? Todas esas metodologías, todos esos enfoques. Debemos conocerlos y debemos aprovechar las cosas que mejor nos vengan para centrarnos en cómo nuestros estudiantes van a aprender mejor y cómo vamos a ayudarles a que logren esos objetivos que nos hemos marcado, ¿no? Por lo tanto, no hablamos de metodología ni enfoque, hablamos de aprendizaje, ¿no? Y por eso el título del taller de hoy era justamente eso, ¿no? Los pilares metodológicos para un aprendizaje activo. Y eso es donde nos tenemos que centrar, eso va a ser una de nuestras palabras clave, ¿no? Cómo mis alumnos aprenden mejor, cómo vamos a lograr los objetivos. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para eso, como os decía, nosotros llevamos un tiempo investigando y analizando, bueno, pues qué actividades funcionan, qué herramientas funcionan, ¿no? Porque, como os decimos al final, yo como autor de materiales necesito saber también, bueno, pues qué dinámicas funcionan en diferentes contextos, cuáles son las actividades que dependiendo de unos objetivos es más fácil que lo logren o no, y qué tipo de dinámicas van a ayudar a que los estudiantes aprendan de forma efectiva, ¿no? Entonces, a partir de aquí lo que hemos hecho ha sido crear lo que sería un tipo de herramienta que hemos llamado, o un tipo de forma de enseñar que hemos llamado aprendizaje activo. Porque eso es algo muy importante también. Nosotros queremos que los estudiantes desde el principio experimenten con la lengua, ¿no? Estén activos. No queremos que sean estudiantes pasivos, ¿no? Porque al final lo que está claro es que cuanto más el estudiante se involucre, ¿no? Y cuanto más activo esté y más experimente, al final va a aprender mejor. Y para que esto sea posible, nos hemos basado en 5 pilares que consideramos relevantes y que tienen que tener cierta presencia en nuestras clases para que realmente ese aprendizaje sea activo y efectivo, ¿no? Esto no significa que unos sean mejores que otros o que todos tengan que tener exactamente la misma importancia, ¿no? Nosotros lo que proponemos hoy es que vosotros tengáis en cuenta todos estos 5 pilares, estas 5 herramientas y ver cómo las podemos ir integrando en nuestro programa y en nuestro salón de clase, ¿no? Y al final va a haber ciertas herramientas que a lo mejor van a ser más relevantes para nosotros que otras, dependiendo, como decíamos, del objetivo, del tipo de curso, del tipo de estudiante que tengamos. Pero sí que es interesante que todo esto de alguna manera aparezca en cada una de nuestras clases, ¿no? Y estos 5 pilares son el aprendizaje inductivo, el uso real de la lengua, el desarrollo de estrategias de aprendizaje, el aprendizaje emocional y hacer que los estudiantes sean hablantes interculturales. ¿De acuerdo? Estos van a ser los 5 grandes temas sobre los que vamos a hablar hoy. Por supuesto, de una manera muy resumida y de una manera muy práctica, ¿no? Porque mi intención hoy es que mañana o el lunes, cuando tengáis clase, podáis poner en práctica algo de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, todo va a tener, o intento que tenga, una relación muy directa con el aula, ¿no? Aunque, por supuesto, vamos a tener también una pequeñita reflexión, ¿no? Y, por otro lado, también me gustaría que participarais. Entonces, voy a lanzar algunas preguntas y me gustaría que lo fuerais comentando en el chat y eso ya sí que lo voy a ir viendo y lo pondré en común para todos, ¿no? Y bueno, estamos hablando del primer pilar que hemos dicho que es el aprendizaje inductivo. Y esta palabra mágica, ¿no? Inductivo, gramática inductiva, ¿no? Léxico inductivo, es una palabra que se está repitiendo mucho en los últimos años, pero que por mi experiencia yo me di cuenta que no
todos los docentes terminamos de entender perfectamente a qué se refiere con aprendizaje inductivo, ¿no? Y claro, eso es algo que nosotros mismos debemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué entiendo yo por aprendizaje inductivo? ¿Qué es, ¿no? ¿Qué es la enseñanza inductiva de la gramática? Entonces, bueno, yo voy a ser bueno, os voy a contar una definición muy facilita para que todos entendamos perfectamente a qué nos referimos. El aprendizaje inductivo es una metodología de aprendizaje en la que el estudiante busca de manera autónoma, y ahí tenemos la primera palabra clave, autónoma, el conocimiento, con la ayuda de sus compañeros y el docente. Es un proceso que parte de la observación, y ahí tenemos la segunda palabra clave, y el análisis de las características del concepto, habilidad o competencia a aprender. Fundamentalmente, ¿qué es el aprendizaje inductivo? El aprendizaje inductivo sería dar ciertos ejemplos de lengua al estudiante para que él mismo sea capaz, junto a sus compañeros, de entender ciertas reglas gramaticales, léxicas o culturales, ¿no? Que después se van a afianzar, ¿no? O se van a comprobar, pero partimos de esa observación, ese análisis, ¿no? A partir de textos, a partir de actividades, donde el foco, por supuesto, no sea el propio contenido, sino que el objetivo sea otro diferente, pero donde aparezca este input y que permita que luego el estudiante, ¿no? Pueda reflexionar y decir, ¿por qué? ¿Por qué aparece esto aquí? ¿Por qué estas estructuras funcionan así, ¿no? Y que ellos mismos saquen las reglas para después tener una comprobación y una práctica. Realmente sería el trabajo opuesto a lo que venimos haciendo normalmente en una enseñanza más tradicional. ¿Cómo trabajamos normalmente de una manera más tradicional? Que sería deductiva. Pues normalmente lo que hacemos es, cuando tenemos clase de gramática o queremos centrarnos en la gramática, yo le doy unos cuadros de gramática a mis alumnos, ¿no? Con unas reglas, unas formas, unas irregularidades que el alumno tiene que aprender y luego tiene ejercicios de práctica, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese aprendizaje deductivo lo que promueve es la mecanización del aprendizaje. O sea, nuestros estudiantes parecen máquinas, porque al final lo que estamos haciendo es, vale, yo tengo un cuadro con unas reglas y tengo unas actividades que normalmente suelen ser bastante, ¿no?, de rellena huecos y ese tipo. Lo único que hago es copiar lo que viene en el cuadro y lo transformo en la actividad, ¿no? Pero eso no promueve la reflexión del estudiante, simplemente es copiar y pegar, ¿no? ¿Qué pasa? Que este aprendizaje deductivo lo que hace es que los alumnos al final, como decíamos, pues sean un poco robóticos, ¿no? Y yo no quiero tener robots en clase, ¿no? Yo no quiero tener estudiantes que nos digan algo así como, ah, profe, no, es que esto no lo hemos visto en clase, entonces no se puede utilizar, no se puede hablar de este tema porque no lo hemos visto en clase. Cuando hablamos de una lengua, y especialmente una lengua tan rica como el español, que está conectada a tantas culturas y a tantas variedades, es imposible que los estudiantes vean toda la lengua en clase. Por lo tanto, ellos tienen que acostumbrarse a reflexionar sobre cómo funciona esta lengua. Y muchas veces también a partir de la reflexión de cómo funciona su lengua materna o su lengua inicial, ¿no? Porque, claro, ellos no están acostumbrados a reflexionar sobre esto. Ellos simplemente conocen la lengua y la utilizan, ¿no? Por eso es muy importante que les animemos también a reflexionar sobre esto, a que ellos sean capaces de ir sacando ciertas reglas, ¿no? Porque al final, cuando en el futuro tengan que utilizar la lengua, que ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es que nuestros estudiantes en algún momento de su vida puedan comunicarse en español, puedan viajar a países hispanohablantes o puedan interactuar, ¿no?, en español. Pues en esos casos no van a tener estos cuadros de gramática o estas listas de palabras, ¿no? Por eso ellos tienen que ser capaces de reflexionar. Y si ven un cartel donde pone algo así como, no sé, anímate y compra, que él mismo sea, ah, vale, anímate, ah, claro, porque es que es un imperativo, me está, ¿no?, haciendo pues una exhortación, me está animando a hacer algo, y como el verbo es animarse, pues el pronombre está unido, ¿sí? Todo eso tiene que aparecer en su cabeza para que entienda ese texto, ¿no? Y eso lo vamos a hacer trabajando de una manera inductiva. Bueno, ¿cómo podemos trabajar de manera inductiva en el aula, ¿no? Ya os he dicho, hay muchas formas de hacerlo. Se pueden, como decimos, mostrar diferentes textos y en estos textos pueden estar estos contenidos, ya sean gramaticales o léxicos, funcionales o culturales incluso, y luego pedir al estudiante que reflexione sobre esto, ¿no?
Otra manera de trabajar el aprendizaje inductivo es mediante las imágenes, ¿no? Las imágenes tienen muchísimo poder porque lo que nos ayuda es a activar contenidos y a entender conceptos que a lo mejor de otra forma son difíciles de entender porque no tenemos el dominio de la lengua necesario, ¿no? Entonces, las imágenes también nos ayudan a trabajar de manera inductiva, porque una imagen, por ejemplo, en este caso, cuando yo veo esta imagen, en mi cerebro y en mi cabeza, sin ser yo consciente, se están empezando a generar ciertas palabras que conectan con esta imagen, ¿no? Entonces, ¿qué palabras podemos sacar de esta imagen? Pues podemos sacar lo más obvio, mano, reloj, despertador, pero luego podemos sacar también conceptos que conectamos con esto, ¿no? Como puede ser el tiempo vuela, ¿no? Incluso colocaciones, pasar el tiempo, acciones habituales, la hora, ¿no? Fijaos todo ese contenido que está activándose en mi cabeza, ¿no? Y puede ser que a lo mejor el estudiante conozca o ya tenga estos contenidos adquiridos en lengua meta, o a lo mejor no, pero no pasa absolutamente nada, porque ya en su cabeza se le están activando todo esto en su lengua 1 y al final va a ser mucho más fácil que lo trabaje en la lengua meta. Entonces, estas imágenes son muy poderosas y muy activadoras de contenido y nos sirven muy bien para trabajar el aprendizaje inductivo, pero no solamente del léxico. Como decíamos, también podemos trabajar aspectos funcionales, como por ejemplo qué hora es, ¿no? O comunicativos, aspectos culturales, como son los horarios en las diferentes comunidades o las diferentes culturas, o incluso gramaticales, ¿no? Porque al final, si estamos hablando de acciones habituales, pues seguramente vamos a tener en nuestra cabeza los presentes, el estar más gerundio, bueno, pues ciertas estructuras que vamos a necesitar para poder expresarnos en este contexto, ¿no? Pero bueno, normalmente una imagen por sí sola no nos serviría para trabajar de manera inductiva. Nos sirve como una primera actividad o una actividad introductoria, una actividad potenciadora, pero necesitamos ir un poquito más allá, ¿vale? Entonces, yo os voy a enseñar cómo yo he trabajado esta actividad con mis alumnos, que son jóvenes, ¿sí? Universitarios, de una manera inductiva, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la primera imagen que yo les pongo, empiezan ya a activar, yo les digo que me digan todas las cosas que les vienen a la cabeza cuando ven esta imagen, ¿no? Y a partir de aquí ya les llevo a otra imagen que ya es mucho más controlada, donde también tenemos un despertador, pero ahí ya sí que quiero que nos lleve o quiero ir al tema de hoy, que va a ser, bueno, pues como habréis adivinado, hablar de la rutina, ¿no? Hablar de acciones habituales, donde vamos a trabajar también ciertos aspectos gramaticales, como son el presente regular, el presente irregular y los verbos reflexivos, ¿no? Pero ellos todavía no lo saben. Lo que estamos simplemente es activando, ¿no? Y ya aquí sí empiezo a introducir ciertas palabras, ciertas preguntas, donde incluyo también las estructuras que vamos a ver, pero ellos todavía no las conocen, ¿no? Simplemente estamos haciendo estos primeros pasos, ¿no? Habrá algunos estudiantes que sí conozcan ciertas palabras, habrá otros estudiantes que no las conozcan, pero no pasa absolutamente nada porque estamos trabajando a nivel grupal. Y eso también es algo muy importante, que a veces pensamos que nuestros alumnos no saben nada, ¿no? Que cuando llegan a nuestra clase vienen como con la cabeza vacía y somos nosotros los que vamos metiendo cosas. Eso es un error, ¿no? Nuestros estudiantes ya vienen con un bagaje y unas experiencias. Y además, como decíamos, estamos hablando de una de las lenguas más habladas en el mundo. Por lo tanto, es bastante probable que muchas de estas palabras que vayamos a ir introduciendo ya les suenen por canciones, por aspectos culturales que conozcan, ¿no? Simplemente por su experiencia del mundo. Entonces, una vez que ya hemos potenciado o ya hemos activado, ¿no? Y los alumnos ya de forma inconsciente han entrado en el tema que se va a trabajar hoy, es cuando empiezo ya a trabajar de una manera un poquito más activa y de una manera más textual. Entonces les presento ciertas actividades, como la que tenemos aquí, donde ellos todavía no tienen que producir, porque claro, sería injusto pedirles que produzcan algo que no saben, pero sí pueden empezar a trabajar otras competencias, como puede ser la comprensión lectora, ¿no? Y simplemente responder ciertas preguntas tan fáciles como la que viene ahí, ¿no? Que simplemente pues, nos digan cuáles son los días de la semana. Pero si os dais cuenta, en este texto hay ciertas palabras que están marcadas, ¿no? Pero yo no les digo nada a mis alumnos, simplemente son palabras que aparecen marcadas, el objetivo es una comprensión lectora y una pequeñita actividad, pero indirectamente ya les estoy mandando el foco a estas palabras, ¿no?
Vale, después de realizar esta actividad, donde ya hemos visto esas estructuras otra vez, podemos hacer otra actividad, en este caso ya un poquito más participativa por su parte, en la que simplemente, ¿no?, después de que hemos visto estas rutinas, se les hace ciertas preguntas con la ventaja, otra vez, de que la respuesta está ahí. O sea, que ellos no tienen que transformar el verbo, porque hemos dicho sería injusto, no lo han visto todavía, pero ellos simplemente tienen que completar la frase. Entonces, ¿a qué hora te levantas? Me levanto a las... número, que ya lo han visto en las secciones anteriores. Cuando te duchas, por la mañana, por la tarde, por la noche, como veis, una actividad completamente asequible para ellos, aunque todavía no han visto los contenidos. Esto es el trabajo inductivo, porque si os dais cuenta, en esta actividad también hay ciertas estructuras que están subrayadas y que son justamente las que me interesan. Entonces, una vez que ya hemos visto, hemos realizado estas pequeñitas actividades introductorias, el estudiante ya ha tenido input suficiente para entender el concepto, es cuando yo le pregunto, hey, ¿por qué a qué hora te levantas pero me levanto? ¿Por qué? ¿No? Y ahí es cuando les dejo a ellos que en pequeños grupos reflexionen y la gran mayoría van a entender perfectamente que te levantas es porque está preguntando a la persona segunda, tú, y me levanto es yo. Perfecto. No necesitamos entrar mucho más en los pronombres y por qué es un pronombre. No, simplemente que ellos entiendan que para expresar esto, que es levantarse, ducharse, ¿no?, necesitan algo, que es un pronombre en este caso, que cambia dependiendo de la persona que sea. ¿Sí? Perfecto. Como veis, lo que hemos hecho ha sido guiarles para que ellos mismos vayan entendiendo cómo funciona. Y una vez que ya hemos llegado a esta parte, por supuesto, pasamos a esa segunda fase de tranquilidad para el estudiante, en la que puede comprobar que efectivamente sus hipótesis eran ciertas. O sea, no nos podemos quedar únicamente en esa primera fase, ¿no?, en la que el estudiante está reflexionando, porque al final puede crear también pues, esa incertidumbre, no sabemos si lo que estoy diciendo es correcto o no. Entonces, el estudiante necesita esa segunda fase de, bueno, pues, de tranquilidad, de afianzarse en que sus hipótesis eran correctas o no, ¿no? Entonces, como veis, es dar la vuelta a lo que estábamos trabajando de manera más tradicional. La manera tradicional empezaba por aquí. O sea, realmente una manera más tradicional de enseñar era, vale, yo te doy un cuadro, yo te doy actividades de repaso directo o de práctica directa y después producimos. ¿De acuerdo? Nosotros lo que estamos haciendo es trabajarlo de una manera diferente. Estamos dando diferentes textos, diferentes actividades, diferentes dinámicas que permitan al estudiante reflexionar sobre cómo funciona lo que yo quiero trabajar con ellos y después pasamos a esta fase más bueno, pues estar seguro, de afianzarse que lo que habían imaginado o supuesto era correcto. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? ¿Que el aprendizaje inductivo funciona siempre? No. Es lo que hemos dicho al principio, no significa que el aprendizaje o la enseñanza inductiva sea mejor que la deductiva, simplemente es otra forma de enseñar dependiendo de lo que queráis conseguir. Es mucho mejor para que los estudiantes reflexionen sobre cómo funciona la lengua y puedan expresarse en el futuro, pero a lo mejor trabajáis en ciertos contextos donde necesitan aprender de una manera deductiva, porque a lo mejor vamos a imaginar que están preparándose para presentarse a un examen oficial, el examen TELE, ellos ya han adquirido todo esto y simplemente necesitan repasarlo. Entonces, a lo mejor en ese caso simplemente podéis hacer un repaso más deductivo, ¿no? Por eso digo, yo no voy a decir que algo es mejor que otro, simplemente hay estudios que demuestran que dependiendo de lo que queramos conseguir es mejor utilizar una metodología u otra, ¿no? Lo mismo he conectado con nuestros estudiantes. Si vosotros trabajáis en contextos donde la tradición educativa es como muy clásica, muy deductiva, muy de cuadros de gramática y de repente de un día para otro llegáis y empecéis a trabajar de manera súper inductiva, eso puede ser un choque para ellos, ¿no? Y eso también puede causar que justamente ocurra lo contrario y que los alumnos no quieran seguir estudiando, se frustren, se enfaden incluso, ¿no? Entonces, claro que si queremos trabajar de manera inductiva porque creemos que es una buena forma para ellos, hay que empezar a trabajarlo de manera
¿no? Paulatina, poquito a poco, posiblemente con aquellas estructuras que sean más sencillas para ellos y dejar las estructuras que sean más complicadas para trabajarlo de manera deductiva, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los estudiantes polacos, como os digo, yo viví allí muchos años, entonces en polaco también existe una estructura como nuestros verbos reflexivos, por lo tanto, para ellos es relativamente fácil entender esto, ¿no? Hay otras lenguas donde eso no existe, por lo tanto, a lo mejor esta estructura podría ser un poquito más complicada y a lo mejor podríamos centrarnos en otras estructuras, ¿no? Pero lo que sí que os recomiendo es que se vaya trabajando de las dos maneras y que seáis vosotros los que decidáis cuándo trabajar de manera deductiva, cuándo trabajar de manera inductiva, dependiendo de todos esos factores que hemos dicho. Pero, efectivamente, si queréis que los estudiantes se comuniquen y que realmente entiendan la lengua y sean capaces de reflexionar sobre cómo funciona, cómo nos comunicamos, la enseñanza inductiva, sin ninguna duda, va a ser la mejor herramienta para ello. Bueno, con esto pasamos a lo que sería el segundo pilar. Voy a ir un poquito más rápido, no sé si hay alguna pregunta por ahí. De todas formas, si tenéis alguna duda, las respondemos al final, pero si hay alguna cosa con respecto al aprendizaje inductivo, podéis escribirlo ahora en el chat y mi compañero Juanlu lo apuntará y luego volvemos a ello, ¿vale? Bueno, pues vamos al segundo pilar. Una de las segundas metodologías o estructuras o dinámicas, como queréis llamarlo, que tenemos que poner en práctica o que tenemos que tener en cuenta cuando enseñamos español, y es el uso real de la lengua. ¿Por qué uso real de la lengua? Y todos me vais a decir, claro, pero el uso que yo hago de la lengua es real. No. Seguramente que estaréis de acuerdo conmigo que muchas veces en la clase hablamos un poco de mentira. O sea, no nos terminamos de comunicar al 100% como lo haríamos fuera del salón de clase, ¿no? Y eso es algo lógico, porque al final, bueno, pues estamos trabajando con estudiantes que están aprendiendo, muchas veces, pues, tendemos a hablar más despacio, gesticulamos más, utilizamos estructuras más sencillas, y eso está totalmente permitido y es algo lógico, ¿no? Entonces, ya que en el contexto del aula no siempre utilizamos un uso real de la lengua, tenemos que darles opciones a que ellos vean cómo se utiliza la lengua de forma real, ¿no? Entonces, cuando hablamos de uso real de la lengua, nos centramos, digamos, como en diferentes aspectos, porque este mismo pilar encuadra muchos temas. Entonces, por un lado, lo que decíamos, dar ejemplos de uso real de la lengua, por un lado. Por otro lado, es promover que sea el estudiante el que decida qué uso quiere dar a la lengua, ¿no? Y eso también es otra de las cosas que solemos hacer mal los profes, y es que a veces les obligamos a utilizar la lengua de manera que no conecta con su identidad o no conecta con ellos mismos. Por lo tanto, va a ser mucho más difícil que lo aprendan, o si lo aprenden, al final no va a ser tan práctico para ellos, ¿no? Y eso es el caso de los famosos roleplay, ¿no? Por ejemplo, yo estoy un poquito en contra de los roleplay, los que ya me conocéis, ya me habréis escuchado decirlo muchas veces, pero fundamentalmente porque yo, como aprendiente de lenguas, ¿no?, que durante mi vida he aprendido muchas lenguas, ahora todavía sigo aprendiendo, y yo recuerdo con bueno, la última lengua con la que he estado trabajando un poquito es con el mandarín, porque estuve viviendo en Singapur y quería aprenderlo, y recuerdo que mi profesora utilizaba mucho los roleplays, y entonces era algo así como, pues eso, me decía, vale, pues ahora tú eres el policía. Y claro, yo pensaba, ¿pero y por qué soy policía? Si yo no soy policía, yo soy profesor. Entonces, yo no necesito aprender estructuras que va a utilizar un policía porque no soy policía y no lo voy a ser nunca, ¿no? O, por ejemplo, me decía, vamos, estamos en un bar, pues ahora tú eres el camarero y yo soy el cliente. No, porque yo no voy a utilizar la lengua, en este caso el mandarín, como si fuera camarero, espero, ¿no? Yo cuando trabajaba en Singapur era profesor y quería seguir trabajando de profesor. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también cuando enseñamos en clase. Y es que a veces asignamos roles a nuestros estudiantes que realmente no conectan con ellos. Entonces, ¿por qué tienen que aprender estructuras o tienen que utilizar la lengua en contextos donde realmente no la van a utilizar hoy en día?
Y claro que sí que a lo mejor nuestros estudiantes en el futuro van a ser policías. Bueno, pues si van a ser policías y van a trabajar en un país hispanohablante, ya se prepararán para ser policías. Seguramente en el contexto en el que estemos, dependiendo de dónde trabajéis, por supuesto, y del tipo de curso que hagáis, pero seguramente mis estudiantes querrán utilizar la lengua para otros fines. Entonces, vamos a potenciar eso, ¿no? Y por otro lado, cuando hablamos también del uso real de la lengua, es hacer que todo lo que ocurra conecte realmente con el estudiante, ¿no? Que al final está un poquito relacionado con lo que veíamos anteriormente. Porque al final, si yo enseño cosas que no son útiles o no conectan con mi estudiante, seguramente no lo van a aprender, ¿no? Y al final lo que tenemos que intentar es crear esa necesidad en el alumno para que se comunique. Y si estamos mostrando o trabajando temas, o por lo menos que el aspecto sea atractivo para ellos, va a ser mucho más fácil que realmente se motiven para utilizar la lengua y no simplemente que digan algo en clase porque el profesor se lo ha pedido, ¿no? Que al final eso es algo que todos puedan hacer, pero el objetivo es que es eso, que el estudiante necesite utilizar la lengua, que quiera utilizarla, ¿no? Para ello, yo os propongo ciertas actividades y una de ellas es, o ciertos puntos en los que tenemos que centrarnos. Y uno de ellos es en la estética, ¿no? Es muy importante que el material con el que trabajemos sea atractivo visualmente para nuestros alumnos, ¿no? Y que, como decimos, que la forma de presentarlo sea atractiva para ellos, ¿no? De hecho, Francisco Mora, que seguramente muchos lo conoceréis, él es neurocientífico, trabaja en la Universidad Complutense, es catedrático. Él dice que para que una actividad sea efectiva, lo primero que tiene que crear esta actividad es llamar la atención de los estudiantes, ¿no? Porque si todo lo que hacemos, ¿no? Si los estudiantes están atentos en clase, eso va a afectar a su memoria a largo plazo y, por lo tanto, podemos hablar de aprendizaje. Si mis alumnos no están atentos y están pensando en otras cosas o están con el móvil, lo que ocurra en el salón de clase no va a perdurar en su memoria y, por lo tanto, no va a haber aprendizaje. Por lo tanto, para hablar ya de aprendizaje, lo primero que tenemos que hacer es ¡pum!, llamar su atención, conectar con ellos, ¿no? Y eso lo hacemos de una manera tan sencilla como cambiando simplemente ciertas dinámicas, ciertas actividades, ¿no? Algo como lo que tenemos en la pantalla, ¿no? Si yo presento un diálogo a mis alumnos y todos los diálogos que presento son así, pues seguramente no es atractivo, para mí tampoco sería atractivo leer algo así de primera, ¿no? Pero ¿por qué no cambiamos esto por esto, ¿no? Y seguimos haciendo el mismo diálogo, pero utilizando una red social, ¿no? Automáticamente va a ser mucho más atractivo para ellos. Aunque el contenido sea el mismo, la forma de presentarlo ya es mucho más llamativa, ¿no? Y hay que tener en cuenta que seguramente la gran mayoría de estudiantes que tengáis son nativos tecnológicos, ¿no? La gran mayoría de nuestros estudiantes han nacido con la tecnología. Hoy estamos pegados a la tecnología, pues nuestras clases tienen que conectar con su realidad y su realidad es la tecnología, las redes sociales, ¿no? Dependiendo de dónde nos movamos, por supuesto, ¿no? Si estamos trabajando con niños muy pequeños, no, tendremos que presentarse de otra manera, pero estamos trabajando con adolescentes, jóvenes, universitarios, adultos, seguramente esto puede ser una manera de presentarlo muy interesante. Y ahora llega la pregunta que me suelen hacer y me dicen, vale, Álvaro, ya, pero ¿qué pasa si los materiales con los que yo trabajo no tienen esta estética? Porque son materiales más antiguos o porque la institución no me deja cambiarlos. Bueno, no pasa absolutamente nada. Que sepáis que tenemos a nuestra disposición un montón de herramientas en Internet que nos permite crear lo que serían actividades con la apariencia de una red social, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos Fakebook, que no sé si lo conocéis, pero bueno, es una página que nos permite crear plantillas, como la que veis ahí, ¿no? Plantillas de Facebook, ¿no? Y entonces yo lo que puedo hacer es incluir imágenes, crear texto, que es lo que le gusta. ¿Y para qué podemos utilizar, por ejemplo, plantillas de Fakebook? Pues yo lo utilizo con mis alumnos, como digo, son universitarios, por lo tanto, si les gusta Facebook, lo utilizan, ¿no? Si trabajáis con alumnos más jóvenes, no lo hagáis, porque normalmente los adolescentes piensan que esto es para gente mayor, pero si trabajáis con universitarios o adultos, Facebook puede ser una buena idea. Entonces yo lo que hago es crear, a partir de esta plantilla, como la que veis aquí, ¿no? Esta plantilla que tenéis aquí, yo creo perfiles falsos de personas conocidas del mundo hispano, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongo a Shakira, pongo a Rafael Nadal, pongo a Antonio Banderas, pongo a Frida Kahlo, ¿no? Y los pongo por el salón de clase y entonces les digo a mis alumnos que tienen que buscar
porque yo les doy unos post-its con su nombre y entonces tienen que leer estos perfiles y poner el post-it en la persona que quiere ser su amigo, ¿no? Porque le interesa a esa persona, porque le interesan sus gustos, entonces van poniendo post-its con su nombre en estos perfiles y entonces yo luego me acerco y cojo, por ejemplo, el nombre. Matías. Matías quiere ser amigo de Frida Kahlo. ¿Por qué Matías? Y entonces Matías tiene que explicarlo, ¿no? Pues porque a Frida Kahlo le gusta pintar y a mí también me gusta pintar. O porque Frida Kahlo es mexicana, ¿no? Y me encanta México. Entonces, esto lo que hace es que puedan practicar, como ya habréis adivinado, estructuras muy sencillas como el verbo gustar, encantar, hablar de aficiones, hablar incluso de la descripción física, bueno, contenido de un nivel muy inicial, de un nivel A1, que normalmente trabajamos las primeras semanas de clase, pero envuelto en un contexto cercano a ellos, que es Facebook, ¿no? Lo mismo, podéis encontrar diferentes páginas que os van a permitir crear estas plantillas, como veis, como mensajes de texto, WhatsApp, Twitter, Snapchat, ¿sí? Cualquier red social y podéis crear contenido con esa apariencia de red social y hacerlo mucho más atractivo y hacer que el estudiante desde el principio tenga atención, ¿no? O quiera realmente participar en lo que está ocurriendo en la clase, ¿no? Pero decíamos que cuando hablamos del uso real de la lengua tenemos que ir un poquito más allá y realmente crear esa necesidad en el alumno de expresarse en español. Y eso lo vamos a lograr con dinámicas, actividades, ¿no? Que, como decimos, conecten con ellos, pero que también vayan un poco más allá de lo que es meramente educativo, por así decirlo. En los últimos años se está trabajando mucho en educación desde una perspectiva de pensamiento crítico. Entonces, sobre todo en contextos universitarios, ¿no? La idea es animar a que los estudiantes también tengan su propia voz y puedan expresar, ¿no? Sus pensamientos, resolución de problemas, también en la lengua meta, ¿no? Que ese es un poco el objetivo, que el uso que hagan de la lengua no sea meramente educativo, ¿no? Que no nos quedemos en contextos muy, muy cerrados, sino que también les permitamos, pues, ¿no? Ampliar, pensar, discutir, debatir. Y, por otro lado, también aspectos de justicia social, que también es una terminología muy, muy actual, ¿no? Donde se promueve que la enseñanza de lenguas y la enseñanza de culturas vaya unido a bueno, pues esa apertura de mente y que ayude a desarrollar, pues eso, personas que sean un poquito más críticas, que puedan participar de una forma activa en una comunidad o en una sociedad, ¿no? Y que no nos quedemos simplemente como meros turistas que pasamos por ahí o porque es que vamos a comprar, no, que podamos entrar. Entonces, para promover este pensamiento crítico, esta justicia social, tenemos que promover actividades que realmente ayuden a esto, ¿no? Y yo, por ejemplo, trabajo mucho una actividad que habla sobre la jubilación, también en niveles iniciales. O sea, no penséis que para desarrollar un pensamiento crítico o justicia social en una lengua extranjera tenemos que tener un nivel B o un nivel C. Se puede desarrollar en los niveles iniciales, ¿no? Y, por ejemplo, al final del nivel A1, para trabajar también, cuando mis estudiantes están aprendiendo el pretérito perfecto, yo hablo de la jubilación, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí vemos algunas imágenes y aquí nos dice cómo ha cambiado la vida de Gregorio, ¿no? Cuando se ha jubilado, ¿no? Y entonces, vale, pues trabajamos ciertos aspectos. Pero luego vamos a ir un poquito más allá, ¿no? Entonces vamos a preguntar a nuestros estudiantes primero qué cosas han cambiado en su vida, porque es interesante que ellos reflexionen, que tengan esa oportunidad de hablar, ¿no? Pues ese pensamiento crítico, como decíamos, de decir, bueno, pues la vida cambia, ¿no? ¿Qué cosas han cambiado en la vida? Pero también meternos en esa parte de, bueno, pues reflexión, justicia social y hablar de lo que supone la jubilación, ¿no? Y de lo que es, bueno, pues si realmente es justo o no es justo que estas personas reciban dinero del Estado o no, que nos comenten cómo funciona esto en sus países, ¿no? Y ahí es donde estamos yendo un poquito más allá de lo que sería el estudiante como mero turista, ¿no? Y que realmente permitirle, bueno, pues hablar de ciertos aspectos que a lo mejor son un poquito más complicados, pero que también nos desarrollan como individuo, ¿no? Y que, por otro lado, promueven que el estudiante
haga un uso real de la lengua, ¿no? Y se comunique de forma real y que no sean simplemente esas estructuras tan estereotipadas que solemos trabajar en la clase, todo tan marcado, tan, ¿no?, encasillado, darle libertad para que sea, como decíamos, él el que se exprese, el que opine, ¿no? Y hacer un uso real de la lengua, ahora sí, ¿no? Entonces, bueno, esto sería nuestro segundo pilar relacionado con los 5 que tenemos hoy. Vamos a pasar al tercer pilar que hemos dicho que es la importancia de desarrollar estrategias. Y a ver, hola, de repente se había perdido la señal. Y vamos a conectar esto con el juego de las adivinanzas, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a abrir el chat. Tengo una pregunta para todos vosotros. A ver si sabéis lo que es. Es una herramienta que utilizamos cuando tenemos el pelo mojado y queremos dejar que esté mojado. ¿Cómo se llama este objeto? A ver. Bueno, muy bien. Perfecto. El secador de pelo, muy bien, que es diferente a la secadora, porque la secadora es para ropa, el secador masculino para pelo, muy bien. ¿Y cómo se llama ese objeto? Hoy estoy muy de casa, porque claro, como llevamos 2 meses en cuarentena, pues los objetos que se me han ocurrido son objetos que tenemos en casa, ¿no? Es un objeto que utilizamos para limpiar la casa, el suelo, pero que no necesita agua y no es eléctrica. Bien, 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 bien. Perfecto. La escoba, el cepillo. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, pues realmente, ¿qué es lo que he hecho yo con este pequeñito juego y que podéis hacer vosotros con vuestros alumnos? Realmente lo que hemos hecho ha sido utilizar una estrategia comunicativa, ¿no? Imaginad que yo no recuerdo la palabra secador o no recuerdo la palabra escoba. Entonces tengo que describirla, ¿no? Una herramienta que yo puedo utilizar es describir esto. Eso es una estrategia que nuestros alumnos pueden utilizar porque está claro que muchas veces no van a recordar todas las palabras que necesitan y no pasa absolutamente nada, pero sí tienen que acostumbrarse a utilizar este tipo de estructuras o este tipo de estrategias que no hagan que se corte la comunicación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estrategias comunicativas es fundamentalmente eso, ¿no? Es todos aquellos mecanismos que podemos utilizar para que la comunicación no se pare, ¿no? Para que permitan que la comunicación sea fluida. Entonces, dentro de todo esto, pues tenemos parafrasear, ¿no? Entonces, volver a explicar lo mismo, pero con otras palabras, explicar mediante ejemplos, utilizar términos inventados, ¿no? Que es algo que también a mí me encanta cuando los estudiantes se inventan palabras en español. Porque, bueno, al final eso viene por una necesidad que tienen, ¿no? Y si realmente nos inventamos una palabra, también estamos jugando con la creatividad y me parece increíble. Pero bueno, eso es algo que también tenemos que poner en práctica en nuestras clases, ¿no? Y ayudar a los estudiantes a que si necesitan decir algo, de cualquier manera puedan decirlo, con gestos que pinten, lo que sea, pero que se acostumbren a poder expresarse pase lo que pase, ¿no? Y como decíamos, esto es algo que tenemos que trabajar en clase, porque si no lo trabajamos en clase, el estudiante no va a venir un día de repente y va a decir, ah, bueno, claro, si no me sé una palabra, ¿puedo describirla? ¿Puedo poner ejemplos? No, tiene que ser algo que hagamos en clase, que lo practiquemos, ¿no? Y que se acostumbren, porque al final estas estrategias, tanto comunicativas como de aprendizaje, son entrenables. O sea, lo podemos entrenar, las podemos practicar en clase y al final los estudiantes se van a acostumbrar a ponerlas en práctica, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, algo que también os recomiendo es que siempre que trabajemos la producción, o sea, siempre que queráis que los estudiantes produzcan algo, trabajéis también cuáles son esas estructuras o recordéis, ¿no?
qué es lo que va a necesitar para poder comunicarse de forma efectiva, ¿no? Porque también a veces parece que los profesores somos como un poquito malvados y es como, ya hemos visto esto, yo no quiero que lo vuelvan a ver porque tienen que acordarse y tienen que hacerlo bien y tienen que utilizar las estructuras correctas, ¿vale? Ok, está bien, pero a lo mejor está bien también darles cierta ayuda, ¿no? Visual, trabajar ciertos contenidos antes, recordárselo. Y eso también va a ayudarles a desarrollar esas estrategias, ¿no? de aprendizaje, fundamentalmente, ¿no? Y hacerles ciertas recomendaciones, como por ejemplo, pues si tienes que hacer una comprensión lectora, en lugar de ponerte a leer, mira el título primero, mira las imágenes, hazte una idea de lo que va a tratar el texto, no vayas a palabra por palabra enfocándote en entender cada una de ellas, porque lo que tienes que entender es el sentido global del texto, ¿no? Entonces, esas son ciertas dinámicas que tienen que aparecer en nuestra clase también y que afortunadamente cada vez tienen más presencia en los libros. Entonces, como en el ejemplo que tenemos aquí, ¿no? Cada vez son más los manuales que cuando le pedimos hacer ciertas actividades incluyen estos cuadros que dicen, oye, cuidado, recuerda, ¿no? Recuerda que para hacer esto tienes que hacer esto. O si quieres hacer esta actividad bien, recuerda, ¿no? Pero bueno, si no tenemos este tipo de manuales, tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Y tenemos que darles esas llamadas de atención, esos recordatorios, tenemos que hacérselo nosotros a los estudiantes. Bueno, vamos poquito a poco, vamos un poco justos de tiempo, pero bueno, vamos bien. Y nos quedan dos pilares que para mí son mis favoritos, que es el aprendizaje emocional y el desarrollo de competencias interculturales, porque al final es mi especialidad también. Yo trabajo mucho en aspectos identitarios, en aprendizaje emocional, entonces es algo que me gusta y me interesa. Y para trabajar este cuarto pilar, vuelvo a citar a Francisco Mora, que os recomiendo que leáis algo suyo. De hecho, tiene un libro, bueno, tiene dos, pero hay uno especialmente que a mí me gusta, que se llama Neuroeducación, así que os recomiendo que lo leáis. Y entonces, él dice que se aprende lo que nos toca el corazón, ¿no? Entonces, él dice, como experto en funcionamiento del cerebro, que para llegar aquí, primero hay que pasar por el corazón. Entonces, si un científico nos está diciendo eso, es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchas veces pensamos o tratamos a todos los estudiantes que tenemos en el salón de clase como si fueran exactamente iguales, ¿no? Y eso es un error, porque al final cada uno es un individuo especial, con sus intereses, sus frustraciones, su pasado, sus objetivos, ¿no? Y cuanto más individualizado sea el aprendizaje, al final va a ser mucho mejor, ¿no? Porque al final lo que estamos haciendo es lograr que cada uno de nuestros estudiantes a su manera aprenda a su ritmo y lo que quiera aprender, ¿no? Entonces, como veis, este pilar está muy conectado con el que veíamos anteriormente de uso real de la lengua, porque si yo doy herramientas para que mi estudiante exprese lo que quiere expresar, al final lo que estoy haciendo es hacer un uso real de la lengua, pero desde una perspectiva individualizada de aprendizaje o identitaria, ¿no? Y esto también tiene una relación con las actividades que planteamos en clase. Y otra vez, a veces trabajamos desde una perspectiva un poquito estereotipada, ¿no? Y eso es culpa nuestra también como autores de materiales que pensamos, ¿no? Desde una perspectiva, pues eso, muy tópica, muy estereotipo. Y a mí me gusta especialmente este tema, el de las estaciones, que aparece siempre o casi siempre en los niveles iniciales, suele ser en la unidad más para el final, como la unidad 6 más o menos, donde hablamos del clima y ahí aparecen las estaciones del año, ¿no? Y normalmente, ¿cómo se trabaja este tema? ¿Cómo se trabajan las estaciones del año? Pues muestran 4 imágenes como estas, ¿no? Y nos dicen, bueno, pues tenemos estas 4 imágenes, por un lado un campo con algunas flores, ¿no? Muy bonito, con colores, por otro lado tenemos una playa con el sol, por otro lado tenemos un bosque con árboles que están cambiando las hojas, ¿no? De colores amarillos, naranjas, y por último tenemos un paisaje nevado, ¿no? Y luego tenemos 4 palabras que son primavera, verano, otoño, invierno, y le dice al estudiante, une, ¿no? Y claro, yo siempre pienso, pero si yo pienso en mi realidad de madrileño, ¿no? De español, de Madrid, estas imágenes realmente no corresponden con las 4 estaciones para mí, ¿no? Porque si yo pienso en el invierno, nunca pensaría en un campo
en nevado, ¿no? Porque en Madrid no nieva nunca, por ejemplo. Y si pienso en el verano, no voy a pensar en una playa porque tampoco lo conecto con mi realidad, ¿no? Pero claro, imaginad lo que tienen que pensar estudiantes que viven o cuya realidad es completamente diferente, ¿no? O estudiantes, por ejemplo, de Brasil, se me ocurre, ¿no? Que teníamos alguna compañera por ahí de Brasil, de Río, ¿no? Si tú le dices a un estudiante, la foto del invierno es la nevada, pues no lo creo, ¿no? Pero tampoco creo que tengan el otoño, entonces seguramente para ellos será, las 4 estaciones son como la de la playa, simplemente que llueve más o llueve menos, ¿no? O a mí me pasaba eso cuando vivía en Singapur, por ejemplo, ¿no? Que Singapur hace 30 grados todo el año, ¿no? Puede bajar entre 25 y 30 grados, simplemente es que hay época de lluvia o época seca, ¿no? Y imaginad lo que pasa para todos aquellos que viven por debajo del Ecuador también, ¿no? Entonces, donde para ellos incluso las estaciones están invertidas, ¿no? Entonces, claro, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque al final, vale, yo, por mi experiencia del mundo y por las películas, yo diría que de estas 4 fotos, la que corresponde con el invierno es la que está nevada, pero no corresponde con mi realidad. Y cuando yo aprendo cosas que no corresponden con mi realidad o que no conectan conmigo, las aprendo peor. Entonces, lo que hicimos nosotros hace ya unos años en la universidad, hicimos una pequeñita investigación muy sencilla. Entonces, cogimos a todos los estudiantes de nivel A1 que ya habían visto estos contenidos, había pasado más o menos como unas 4 semanas o 3 semanas que habían visto esto, y les hicimos una pregunta, ¿sí? Primavera, verano, otoño, invierno, y nos tenían que decir a cuál correspondía cada uno en su lengua materna. Entonces, era muy interesante porque, bueno, lo que hicimos fue meter estas palabras unidas a muchas otras palabras, ¿no? Para que no supieran que el objetivo era hablar de las estaciones. Simplemente les poníamos un montón de palabras y ellos tenían que traducirlas en su lengua materna, ¿no? Entonces, era muy interesante porque el 98%, creo que fue, de los estudiantes recordaban perfectamente 2 estaciones, ¿no? ¿Cuáles pensáis que son las estaciones que más recuerdan nuestros estudiantes? ¿Primavera, verano, otoño o invierno? A ver, ¿qué pensáis? En el chat. Vale, Yanni dice verano, invierno, verano, invierno, invierno, verano, verano, otoño, verano, primavera, otoño. Bueno, veo que el verano va ganando y que vais en general bastante bien. Bien, bastante bien enfocados. Bueno, pues como la gran mayoría de vosotros habéis acertado, la palabra que más recuerdan, la estación que más recuerdan es verano, la número 1. Y la número 2, muy cerquita, es invierno. ¿Por qué? ¿No? Nosotros después reflexionamos un poquito sobre esto. ¿Y por qué? Y llegamos a la conclusión que era por 2 causas fundamentales. Primero, por aspectos emocionales, ¿no? Porque ¿cuáles son las estaciones donde más cosas ocurren? ¿No? Que es el verano, donde normalmente tenemos vacaciones y hace bueno, ¿no? En la gran mayoría de países ocurre así, y el invierno normalmente lo conectamos también muchas veces con aspectos religiosos, con la Navidad, ¿no? Entonces, en los 2 casos, emocionalmente son estaciones importantes para mí porque ocurren cosas que me gustan, ¿no? Pero por otro lado está conectado con el contexto en el que yo vivo, y como hemos dicho, la gran mayoría de nuestros estudiantes, además, gracias al cambio climático, la gran mayoría de países no tiene 4 estaciones marcadas. Hay muy pocos contextos donde hay 4 estaciones tan marcadas, ¿no? Generalmente lo que hay son 2 estaciones muy marcadas, que suele ser verano e invierno, y luego tenemos 2 medias estaciones que pasan muy rápido. Aquí, por ejemplo, en Madrid es así. Aquí en Madrid tenemos muchísimo calor en verano, muchísimo frío en invierno, ¿no? Y de repente a lo mejor otoño y primavera tienes días, ¿no? Porque pasas de una estación a otra rapidísimo, ¿no? De hecho, siempre tenemos como esa broma, ¿no? De estas chaquetas o estas cazadoras que son para entretiempo que al final no te pones nunca, ¿no? Porque o hace mucho frío o hace mucho calor, entonces o no llevas nada o ya te tienes que poner el abrigo gordo, ¿no? Entonces, para que veáis lo importante que es conectar de una manera emocional con nuestros alumnos y permitirles que sean ellos los que nos digan cómo conectan con la lengua y la cultura, ¿no? Porque claro,
¿Cómo trabajaríamos esta actividad para que sea emocionalmente efectiva? Pues en lugar de trabajar desde esta manera tan estereotipada que no conecta con muchos de ellos, yo lo que puedo hacer es trabajar de una manera más identitaria. Entonces, yo les puedo mostrar diferentes fotos, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta foto de un paisaje, está oscuro, está nublado, está lloviendo. Tenemos otra en la playa, hace calor. Tenemos otra donde parece que hace mucho frío, ¿no? Y tenemos otra que ya sí que está nevada, ¿no? Entonces, es darle la opción a decir, ¿cuál de estas fotos corresponde con tu invierno, ¿no? Y si no hay ninguna de estas, cuéntanos, busca en tu teléfono móvil, en tu tablet, cómo es el invierno en tu país, ¿no? Y que sea el estudiante el que lo exprese, sin necesidad de que tengamos que ser nosotros los que creen esos estereotipos, ¿no? Y eso sí es una manera realmente individualizada de trabajar la lengua y la cultura, ¿no? Y además, eso también crea que los compañeros conozcan aspectos culturales o comunitarios o sociales de los compañeros, ¿no? Que al final, porque muchas veces, si no lo presentamos así, hacen que los estudiantes se pierdan también el conocer la realidad de dónde vienen sus compañeros, ¿no? Y yo creo que eso también es una riqueza cultural que tiene que ocurrir en el aula, ¿no? Esto es una forma de trabajar de manera emocional que podéis poner en práctica con casi todo lo que mostramos en clase, ¿no? Pensad desde una perspectiva más abierta, que no sea todo súper dirigido, sino que sea el estudiante el que, ¿no? El que nos diga cómo son las cosas para él. Otra de las actividades que yo trabajo desde una perspectiva también emocional es la parte conectada con los colores, ¿no? Y seguramente alguno de vosotros ya la conocéis, esta actividad. ¿Y de qué color es el español, ¿no? Para vosotros? Yo se lo pregunto muchas veces a los alumnos y es algo interesante porque al final aquí estamos trabajando también, por supuesto, aspectos identitarios, pero también aspectos culturales, porque sabéis que los colores tienen un significado diferente en cada cultura, ¿no? Entonces, al final, a mí me ocurre muchas veces, yo tengo estudiantes de todo el mundo, claro, que vienen aquí a hacer una inmersión lingüística o un curso Erasmus, y entonces tengo estudiantes que me dicen, pues el español para mí es rojo, ¿no? Porque los latinos sois muy pasionales y es muy romántico, otros me dicen que es amarillo, otros me dicen, por ejemplo, mis alumnos asiáticos me dicen que rojo no, porque rojo en su cultura significa sangre, como la muerte, ¿no? Y en cambio para ellos es blanco, ¿no? Porque es como una música, o azul. Entonces ahí es donde ya estamos conectando con aspectos emocionales, pero también culturales. Y es muy importante cuando el estudiante ya dice, para mí. Pues para mí, ¿sí? Ya está individualizando, ya está conectando con la lengua y la cultura que está aprendiendo, ¿no? Y siempre cuando termino esta actividad, les pongo esta imagen, ¿no? Que la vida debería ser amarilla, amar y ya, y terminamos así como una broma, como un juego, pero bueno, que también entiendan bueno, pues los juegos de palabra conectados con los colores, ¿no? Así que os dejo que también la utilicéis en vuestras clases y la robéis. Yo la cogí de internet, así que os la regalo también. Y bueno, poquito a poco llegamos a lo que sería el último pilar, que como veréis están todos bastante conectados y que son totalmente factibles para trabajar de manera integrada en el aula, ¿no? Como os digo, no es realmente un único camino que seguir, sino es simplemente tener el foco en estos aspectos una vez que trabajamos en clase. Algunos días podemos centrarnos más en unos, otros días en otros, pero que lo recomendable es que aparezcan, ¿no? de alguna manera en nuestra programación. Y bueno, cuando hablamos del contenido cultural o intercultural, yo creo que la parte de cultura la tenemos bastante integrada y no hay nadie, por lo menos no conozco a nadie que me diga que no sé o que enseña lengua sin enseñar cultura, ¿no? Eso es algo imposible. Y de hecho, pues eso, todos trabajamos literatura, arte, música, pero también tradiciones, ¿no? Entonces, yo creo que la parte cultural la tenemos bastante cubierta y no voy a centrarme mucho en ello. Por lo que me voy a centrar en la parte más intercultural. Y os voy a mostrar una actividad y me tenéis que decir vosotros si esto sería intercultural o no, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de gastronomía, que también es un tema bastante recurrente, que solemos trabajar en clase, y a mí me gusta que mis alumnos experimenten. Entonces, yo voy a clase y me llevo los productos, ¿no? Me llevo las
verduras que vamos a trabajar y entonces yo me llevo a clase, pues como vemos aquí, ajo, sal, aceite de oliva, un poquito de vinagre, pimiento, pepino y tomate, ¿no? Entonces, ¿habéis adivinado qué es lo que vamos a cocinar en clase? ¿Cuál es la receta que vamos a ver juntos? A ver, ¿quién la sabe? A ver... Gazpacho, perfecto. Bueno, es que sois unos expertos. Seguro que muchos de vosotros ya lo habéis puesto en práctica también en vuestras clases, ¿no? Pues efectivamente, yo les llevo los productos, hablamos de lo que es, utilizamos estructuras, ¿no? Como pelar, cortar, ¿no? Todo esto. Ellos lo hacen, yo me llevo la batidora, y todos en clase tomamos gazpacho ese día, ¿no? Y además hablamos del gazpacho andaluz, porque mi familia es de Cádiz, es andaluza, entonces aprovecho también y les hablo un poquito de el origen, ¿no? Bueno, pues ya está. Siguiente parte de la actividad. Como a mí me gusta trabajar desde una perspectiva pluricéntrica, ¿no? Donde hablamos de una lengua conectada con muchas culturas y muchas variedades, me gusta mostrar ejemplos de otras variedades y otros países y otras culturas. Entonces, yo les digo a mis alumnos, ¿conocéis algún plato que también podemos comer sin cocinar? ¿No? Porque el gazpacho no hemos cocinado nada, ¿no? Es todo producto fresco. Pero no me vale bocadillos ni ensaladas, ¿no? Porque al final eso no tiene mucho tema, ¿no? Entonces yo les pregunto a los estudiantes y ellos me dicen, no sé, ¿vosotros conocéis algún otro producto del mundo hispano que se coma sin cocinar? Por ejemplo, el ceviche peruano, o muchos estudiantes me dicen el guacamole también, pico de gallo mexicano, perfecto. Pues entonces podemos también hablar de los ingredientes, de cómo se cocina, ¿no? Y entonces lo que estamos trabajando es de una perspectiva, ¿no? Pluricultural, por así decirlo, ¿no? Entonces mostramos aspectos de la gastronomía española, pero también de otros países hispanohablantes. ¿Y cuál sería el tercer paso? Pues el tercer paso sería preguntar a nuestros estudiantes si en sus culturas o en sus familias o en sus comunidades tienen algún plato, o la mamá o la abuelita, o ellos conocen algún plato que se cocine que se coma sin cocinar, ¿no? Y eso es muy importante, no hablar desde una perspectiva únicamente de cultura país, porque al final seguramente tendréis estudiantes cuyas herencias son diferentes, ¿no? Entonces, lo rico es que ellos nos digan, bueno, pues en su familia o en su comunidad, sobre todo si tenéis estudiantes de diferentes nacionalidades, bueno, pues darles la oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, yo conozco uno que, como os dije, yo viví muchos años en Polonia, entonces sé que en Polonia hay un plato que se llama chłodnik, que también es una sopa fría, entonces bastante similar al gazpacho, pero que se hace con remolacha, ¿no? Que es la diferencia y por eso tiene ese color así rosado y, bueno, se echa nata, los ingredientes son un poquito diferentes. Vale, entonces, hemos hablado de esto, hemos cocinado juntos, lo hemos probado, hemos hablado un poquito de las tradiciones, de los diferentes platos, ¿no? ¿Os parece esta actividad, que es una actividad intercultural? A ver, ¿qué me contáis? Unos dicen que sí, sí, claro, sí, sí, sí. Vale. Sí. Bueno, no sé yo si estoy muy de acuerdo. Vamos a reflexionar juntos. Realmente, esta actividad no se diría que es intercultural. Y ahora os voy a explicar por qué. El problema viene con la propia palabra, intercultura, ¿no? ¿Qué significa el prefijo inter? Porque cultura lo hemos dicho que lo entendemos todos. Inter, ¿vale? Inter significa conectado. Vale, perfecto. Pero inter también significa dentro de, ¿vale? Y eso es lo que queremos lograr cuando hablamos de intercultura. Realmente esta actividad que hemos hecho es una actividad multicultural. Lo que hemos hecho ha sido hablar de un contenido cultural, que es la gastronomía, desde diferentes focos culturales, que sería España, Perú, Polonia, en este caso, ¿vale? Es multicultural, pero no es intercultural. ¿Qué tendríamos que hacer para que sea intercultural? Pues intercultural sería dar herramientas para que los alumnos entren en la cultura, como este chico que está entrando en la piscina, ¿no? Se metan, se lancen y puedan
actuar de forma efectiva en este contexto cultural. Entonces, cuando hablamos de intercultura, no solamente nos centramos en aspectos lingüísticos o en aspectos culturales, sino también en aspectos supraculturales, ¿no? Todo lo que es el comportamiento y la comunicación, ¿vale? Entonces, ¿cómo yo haría esta actividad realmente intercultural? ¿Cómo yo puedo sacar el aspecto intercultural a la comida? Bueno, pues yo le enseño estas fotos a mis alumnos, esta primera, por ejemplo, y ¿qué vemos aquí? Bueno, pues vemos un chico, un hombre que está comiendo una pata de pollo, creo, o de pavo, porque es muy grande, con las manos, ¿no? Y entonces yo les digo, bueno, en vuestros países o en vuestras casas también comeríais el pollo con la mano. Y entonces algunos me dicen que sí, otros me dicen que no. Entonces yo les digo, bueno, ¿y qué otras cosas podemos comer con la mano, ¿no? Normalmente. Y entonces ellos me dicen, pues, cosas que se pueden comer con la mano para ellos, ¿no? Por ejemplo, pizza, hamburguesas, patatas, gambas, ¿no? Y entonces yo les digo, vale, y, por ejemplo, el arroz, ¿lo comeríais aquí en España, que es muy típico la paella? ¿Comeríais el arroz con la mano? Entonces, muchos nos dirían que no, el arroz no se puede comer con la mano. Sería una falta de respeto, ¿no?, si comemos el arroz con la mano. Pero, ¿qué pasa con todos aquellos estudiantes cuyas culturas sí comen con la mano? Por ejemplo, el arroz, como teníamos una compañera o un compañero, no recuerdo, que venía de la India, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos trabajando desde una perspectiva intercultural. Sería, vale, en tu cultura hay ciertas cosas que sí se pueden comer con la mano, pero en esta cultura que tú estás aprendiendo, eso estaría mal visto, sería una falta de respeto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nos centramos demasiado en explicarles aspectos lingüísticos, ¿no? Por ejemplo, cómo se dice que aproveche, o muchas gracias, o quieres más, que son aspectos lingüísticos relacionados con la comida. Pero, claro, si viene mi estudiante y por muy bien que hable español y viene a un país hispanohablante y dice, ay, muchísimas gracias, que aproveche, no quiero más, y empieza a comer el arroz con la mano, eso sería un choque cultural para las personas y eso crearía esos malentendidos, ¿no?, que al final afectan muchísimo a la imagen y a la perspectiva que tiene nuestro estudiante. Por lo tanto, es muy importante trabajar intercultura en clase, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, bueno, imaginar que terminamos de comer y yo eructo, ¿no? ¿Cómo sentiríais? ¿Qué sería para vosotros? ¿Sería normal? ¿Sería diferente? ¿Sería una falta de respeto? ¿Pensáis que en el mundo hispano es una falta de respeto? Y eso también hay que reflexionar porque también sabéis que hay ciertas culturas donde eructar sí está permitido, pero en nuestra cultura, por ejemplo, sí sería una falta de respeto. Entonces, eso es el contenido intercultural, o sea, permitir que nuestros estudiantes puedan comportarse o puedan comunicarse de manera efectiva en ambientes interculturales, ¿no? Por lo tanto, es ir un paso más allá. Si yo me quedo simplemente en esta actividad y termino aquí, no estamos trabajando intercultura. Estamos trabajando, como hemos dicho, desde una perspectiva multicultural, que está muy bien, pero siempre es bueno ir un paso más allá y darle herramientas no solamente lingüísticas, sino también de cómo se espera que tú te comportes en esta situación, ¿no? Y cómo se espera que tú interactúes en esta situación. Y esto es importante porque al final, bueno, pues es lo que decimos, la comunicación va más allá de lo que es la gramática o el léxico, ¿no? Y es algo que también tenemos que tener atención en clase porque al final estos malentendidos son los peores para nuestros estudiantes, ¿no? Y son aquellos con los que se quedan luego en la cabeza y piensan, jo, mira qué raros son los españoles porque hacen así, o al contrario, ¿no? Mira esos estereotipos negativos que creamos, ¿no? Conectados con ciertas culturas porque realmente son debidos al desconocimiento, ¿no? Y nosotros lo que queremos es que el estudiante se sienta bien en la lengua, se sienta bien en la cultura utilizándola, por lo tanto tenemos que darle herramientas. Y esto no significa que tengamos que obligarle a actuar exactamente como lo haría un español o un mexicano o un peruano, porque a lo mejor hay ciertos aspectos que van en contra de su identidad, ¿no? Como puede ser el contacto, ¿no? Que es algo también en lo que hacemos mucho hincapié y muchas veces hablamos los latinos bueno, pues, ¿no? Cuando vayas a España o cuando vayas a México o cuando vayas a Argentina, todo el mundo te va a dar besos, ¿no? Y hay ciertas culturas y ciertas personas que, bueno, pues son reacias a eso por su identidad. Entonces, lo que hay que decir al estudiante es, tú no tienes que dar besos, si a ti no te sale o no forma parte de tu identidad, pero tienes que estar preparado para que eso ocurra,
¿no? Y eso es algo muy importante. Hay que dar herramientas a los estudiantes para estar preparados y que luego ellos puedan adaptar ese conocimiento que tienen más su identidad para que la situación sea efectiva y no cree esos malentendidos culturales, ¿no? Os voy a contar una broma, una anécdota que me pasó a mí y con esto ya terminamos la parte más teórica. Los saludos, ¿no? Los saludos y las despedidas, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando, antes de ir a vivir a Polonia, estudié también un poquito de polaco y entonces mi profesora me enseñó, ¿no? Pues lo típico, a saludar, a despedirme, a presentarme, ¿no? Y entonces cuando llegué a la universidad donde trabajaba, llevaba muy poquito tiempo, llevaba como un mes y mis compañeros del departamento me dijeron, pues vamos a ir a tomar una cerveza, ¿no? Y entonces, vale, perfecto, pues vamos todos a tomar una cerveza, estamos todos muy a gusto, y entonces yo veo que de repente la compañera que tenía al lado se levanta, mira como, adiós, me voy, y se va, ¿no? Y claro, yo me quedé como, ¿qué ha pasado? A lo mejor he dicho algo malo o he dicho algo que no tenía que decir o he actuado de forma negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi conocimiento del mundo, yo como latino, sabéis que los españoles tardamos en general, tardamos horas y horas en despedirnos, ¿no? Entonces, para mí, mi profesora no me explicó eso. A mí me enseñó a decir adiós, hasta luego, hasta mañana, en polaco, pero no me enseñó o no me explicó que en este contexto, cuando no eres muy amigo, porque era una situación así como medio de trabajo, no pasa nada y te puedes levantar, dices que te tienes que ir y te vas, ¿no? Entonces, para mí eso fue un choque cultural. Y eso es algo que tenemos que evitar que hagan los estudiantes, ¿no? Entonces yo siempre les digo esta broma, ¿no? En Estados Unidos dicen que nos vamos y se van, en Francia, en UK, en Canadá, pero en España, ¿qué hacemos? Bueno, pues dicen que nos vamos, se levantan, hablan un poquito, ¿no? Están ahí hablando durante media hora, van a otra parte de la casa, otros 20 minutos, se quedan en el pasillo, abren la puerta, acuérdate de este tema, te vuelves a dar besos, y al final te tiras como más tiempo despidiéndote que el tiempo que has estado en la reunión, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, es una anécdota divertida, pero que realmente es real, ¿no? Y yo creo que es algo que también tenemos que tener en cuenta y que además es muy útil para los estudiantes, ¿no? Explicar también estos aspectos interculturales y que no nos quedemos únicamente en la parte lingüística o gramatical, porque, bueno, al final la lengua va mucho más allá, ¿no? Bueno, con esto hemos hecho un repaso rápido de lo que serían los 5 pilares metodológicos o 5 herramientas, 5 aspectos que deberíamos de tener en cuenta a la hora de crear, de realizar, de preparar nuestras clases. Y bueno, simplemente comentaros que si os han gustado los ejemplos que habéis visto, están sacados de la nueva colección que hemos creado en la editorial, en la que yo he tenido la suerte de trabajar y en la que he intentado reflejar todo esto que decimos de los 5 pilares, ¿no? El aprendizaje inductivo, el aprendizaje emocional, el aprendizaje intercultural, el uso real de la lengua y el desarrollo de estrategias de aprendizaje. Así que con esto terminamos. Sé que me he ido un poquito de tiempo, pero bueno, como hemos empezado un poquito más tarde, nos quedan como 10 minutitos de preguntas. No sé, Juanlu, seguramente habrás apuntado un montón. Entonces, nada, lanza algunas que hayas encontrado por ahí. De todas formas, bueno, aquí tenéis mi Twitter, podéis escribirme lo que queráis, cualquier pregunta, duda, encantadísimo de charlar con vosotros y comentar estas cositas, ¿no? Hola Álvaro, ¿qué tal? Pues bueno, la verdad es que ha habido, súper buen taller, me ha encantado. Y la verdad que ha habido muchísimas interacciones, pero en cuanto a preguntas, Gabriel Millás hacía referencia al aprendizaje en la vida real y hablaba sobre la idea de Facebook, ¿no? De que, bueno, como varias personas han dicho que Facebook está un poquito, o que es un poquito para personas un poquito más mayores. Para viejos como yo. Dijo que si habría algo similar con Instagram o con TikTok. Sí, mira, vamos a intentar volver a la web esta que os he dicho. Ahí tenéis acceso a todas las redes sociales que hay disponibles. Entonces, a ver, yo os he enseñado 2, que eran, bueno, las que he utilizado yo normalmente, pero os voy a enseñar esta página web. Voy a salir de aquí a aquí. Vale. Mira, no, esta no.
Perdón. Esta. Vale, si veis esta página web, que se llama zeoob.com, no sé cómo se pronuncia, ziob o algo así.com, aquí os permite generar estas plantillas de cualquier red social. Entonces tenéis aquí Snapchat, tenéis Instagram, puede ser un WhatsApp, ¿vale? Entonces aquí es una forma de crear esas plantillas si queréis hacerlo un poquito más juvenil y no tan viejo como cuarentón como yo de Facebook. Ya os he dicho que era para adultos, adolescentes, o sea, universitarios para arriba. Y otra pregunta también que lanzaba Antonio Francisco Rando, era que si los materiales se podían descargar y que si se repetiría el webinar, ya que había tenido algunos problemillas y bueno. El material, sí, bueno, a ver, el material os lo puedo pasar y ya vosotros si queréis se lo podéis enviar, yo encantado, no hay ningún problema. Y que se va a repetir, bueno, como lo estamos grabando, la idea es que tengan ellos acceso al contenido. Así que supongo que los compañeros de AIL Español y de AIL Madrid se pondrán en contacto con vosotros y os mandarán el link. Por mi parte, eso es en cuanto a preguntas. No hay ninguna otra cosilla por ahí. Bueno, he estado viendo que había muchos que preguntaban algunas dinámicas, pero bueno, de todas formas ya os digo, para trabajar eso necesitaríamos mucho más tiempo, ¿no? Y tendríamos que ponernos a hacer lo que sería un taller casi one-to-one. Entonces, bueno, espero que a lo mejor en el futuro tengamos oportunidad de hacerlo. Por ahora os he dejado algunas pinceladitas, algunas ideas, reflexiones que bueno, os animo a que cada uno en vuestro contexto, en vuestra realidad, digáis, pues mira, esto lo puedo utilizar, o esto que nos dijo Álvaro lo puedo adaptar, o tener en cuenta, ¿no?, estas cosas para enseñar ciertos contextos, y yo creo que ahí va a ser un éxito, ¿no?